¿Cuántos están dispuestos a escuchar la palabra del Señor? Dios cada momento quiere hablarnos, quiere advertirnos, quiere aconsejarnos para que nuestras vidas glorifiquen el nombre precioso de nuestro Señor. Amén. Vamos a abrir la palabra del Señor en el Evangelio según San Marcos. Reciban saludos de la pastora Angelina. Ya falta poco tiempo. Como han pasado los días, ella estará regresando y estará compartiendo con nosotros nuestras reuniones domingo tras domingo. El Evangelio según San Marcos. Habla el Evangelio San Marcos. ¿Ya lo tiene San Marcos? Me están reclamando tu palabra, oh Señor. Amén. Vamos a cantarlo en nuestro corazón, en nuestra mente, mientras se va predicando la palabra. Amén. Aleluya. El grupo de alabanza ya bajó. No. Vamos a dejarlo por esta vez. El Evangelio según San Marcos, capítulo 11. Capítulo 11 del Evangelio según San Marcos. ¿Cuántos han traído su Biblia? Levante su Biblia, por favor. Los que no tienen pueden regresar a su casa, traer su Biblia y después escuchar el mensaje. El domingo pasado a mí me gustó. En la tarde cuando me invitaron al grupo brasilero. Toditos tenían su Biblia. Aquí no lo pasaron los textos porque nosotros creo que hemos mal acostumbrado, ¿verdad? Ya no trae su Biblia. ¿Por qué van a poner en la pantalla? Bueno, ya me evito de cargar la Biblia, ¿verdad? Pero eso no es bueno. Como soldado usted tiene que llevar la arma donde vaya, donde esté. Y así va a dar testimonio también que usted es hijo, hija de Dios. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Los que no tienen Biblia, en mayo creo que está viniendo el hermano Guillermo, el 2 de mayo. Así que vaya juntando platita para que compre una Biblia y así lo tenga y lea en la casa la palabra del Señor. Estamos viviendo los últimos tiempos en los cuales necesitamos cada uno de nosotros acercarnos a la palabra de Dios, a buscar consejo en la palabra del Señor, porque consejos fuera de la palabra del Señor son consejos que nos van a llevar a dificultades, a circunstancias. Así que tenga su Biblia en la casa, en el lugar donde usted. Evangelio según San Marcos, capítulo 11. Vamos a leer el versículo 1 y 2 y después el 7 al 11. Amén, ¿lo tienen? La palabra del Señor dice de la siguiente manera. Cuando se acercaban a Jerusalén, junto a Betfagé y a Betania, frente al monte de los olivos, Jesús envió 2 de sus discípulos y les dijo: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego que entréis en ella, hallaréis un pollino atado, el cual ningún hombre ha montado. Desatadlo y traédmelo. Versículo 7. Y trajeron el pollino a Jesús y echaron sobre él sus mantos y se sentó sobre él. También muchos tendían sus mantos por el camino y otros cortaban ramas de los árboles y les tendían por el camino. Y los que iban delante y los que venían detrás daban voces diciendo: Hosanna, bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito el reino de nuestro padre David que viene. Hosanna en las alturas. Y entró Jesús en Jerusalén y en el templo, y habiendo mirado alrededor todas las cosas,
como ya anochecía, se fue a Betania con los 12. Que el Señor añada bendición a su palabra. Inclinamos nuestro rostro y damos gracias a Dios por su palabra. Padre nuestro, te damos gracias por este momento tan especial, Señor, que tenemos de reunirnos y poder leer tu palabra. Queremos, Señor, que tu palabra sea bendición en esta mañana para nuestras vidas, sea ese alimento que nosotros esperamos para estar nutridos espiritualmente y poder, Señor, estar firme hasta la venida del Hijo amado. Gracias te damos, oh Dios, háblanos, Espíritu Santo de Dios, ministranos en esta hora y gracias una vez más por la oportunidad. En el nombre precioso de tu Hijo amado Jesús, te lo pedimos. Amén y amén. La iglesia del Señor dice, amén. Aleluya. ¿Qué tiempo estamos viviendo? ¿Qué estamos celebrando en este mes? Perdón, ¿qué estamos celebrando? La Semana Santa, ¿verdad? La entrada triunfal de nuestro Señor Jesucristo a Jerusalén. Tradicionalmente hablando, en nuestros países es una gran fiesta. Eventos, ciudades donde celebran y lo celebran con algarabía. Hablando de mi país, Perú, en Ayacucho, el lugar donde yo he nacido, es una fiesta grande. Todos los turistas de todas las naciones van a ese lugar para poder ver ese evento, donde a un hombre le sientan en un pollino y le hacen descender de un sitio y llega a una iglesia. Y la gente hace comercio en ese tiempo, palmeras por todas partes, de todo tamaño, de todo precio venden. De la selva traen palmeras especiales decorados y lo ponen a la venta. Y la gente antes compra sus palmeras y están en las calles andando con las palmeras. Una tradición. Y la palabra del Señor nos habla de nuestro Señor Jesucristo, que vino a este mundo para cumplir el propósito de Dios, para hacer la voluntad de nuestro Padre Celestial. Por lo tanto, nosotros que somos sus hijos, estamos en esta tierra para hacer la voluntad de nuestro Padre Celestial. ¿Y cuál es la voluntad para cada uno de nosotros? Es que seamos testigos. Es que le amemos a Él con todo nuestro corazón, con todo nuestro ser, y obedezcamos su palabra. Y anhelemos llegar a una altura, a un nivel de nuestro Señor Jesucristo, que es varón perfecto, que nos dejó ejemplos, que nos dejó enseñanzas, las cuales nosotros cuando nos acercamos a su palabra, lo tenemos delante de nosotros y podemos obedecer y podemos cumplir sus mandamientos en esta tierra. Día de Ramos, no sé en sus países cómo lo celebran. Y en el capítulo 11 del Evangelio de San Marcos, hemos leído un pasaje en el cual nos habla que Jesús entró en Jerusalén y lo titula La entrada triunfal a Jerusalén. Y cuando uno piensa un poquito y lee las Escrituras, se da cuenta que Jesús, sabiendo que en Jerusalén iban a crucificarle, sabiendo que en Jerusalén iba a ser maltratado, sabiendo que en Jerusalén iba a ser bofeteado, menospreciado, escupido, Él se atreve a entrar. Y humanamente pensando, nosotros podemos decir, eso no se llamaría entrada triunfal. ¿Qué nombre nosotros le pondríamos a esta? Pero la palabra del Señor tiene la respuesta. ¿Sabe por qué lo han puesto triunfal? Porque solamente nuestro Señor Jesucristo entró a Jerusalén sabiendo que lo que iba a acontecer, lo que iba a pasar, era cumplir el propósito de Dios.
cumplir como Dios había designado lo que iba a ser nuestro Señor Jesucristo, para reconciliarnos con nuestro Padre Celestial. Por eso se llama la entrada triunfal. Y en esta mañana yo quisiera mencionar juntamente con ustedes algunos eventos de la Semana Santa que nuestro Señor Jesucristo hizo después de entrar a Jerusalén. Cuando Él estaba entrando en un burrito, dice que la gente exclamaba y decía: Hosanna, bendito el que viene en el nombre del Señor. ¿Y sabe lo que significa esa palabra Hosanna? Esa palabra significa: ven a salvarnos, ven a consolarnos, ven a darnos libertad, ven a darnos esperanza. ¿Y sabe por qué el pueblo de Israel clamó a Jesús, Hosanna? Porque el pueblo estaba siendo oprimido. El pueblo estaba siendo engañado, aún por los líderes religiosos, por los romanos. Ellos estaban siendo oprimidos, pero sabían a través de las profecías que venía un Salvador, que venía el Cordero de Dios para quitar, para redimir, para salvar. Ellos estaban gozosos porque sabían quién era Jesús, pero habían otro grupo que no estaban de acuerdo. No estaban de acuerdo que Jesús entrara a Jerusalén. Porque sabe, Jesús entraba a Jerusalén para confrontarlos, para darles una oportunidad más, para que ellos cambiaran su forma de religiosidad, para que ellos pudieran hacer el propósito de Dios con el título, con el llamamiento que ellos tenían. Entonces Jesús entra a Jerusalén y la Escritura dice que subió al templo para ver lo que estaba sucediendo allí. Y según la tradición judía, ese día, el domingo de Ramos, en el templo vendían las ovejas, los corderos, para que puedan ellos celebrar la Pascua después de una semana. Era una tradición, era una costumbre de agradecimiento, de gratitud. Cuando cuando el pueblo de Israel fue liberado de Egipto, ellos celebraron las Pascuas. Era una fiesta de gratitud, de agradecimiento. Porque ellos celebrando esa fiesta estaban dando gracias a Dios, porque un día Él se acordó de ellos y les liberó. Entonces era un comercio. Y cuando subió al templo encontró todo ese negocio. Dice la palabra que Él observó. Y en el lugar donde se vendían las ovejas para esa fiesta era en el templo. Aún afuera, alrededores, dice que habían vendedores. Y si ellos compraban afuera y tenían que presentar al sacerdote para que ellos aprueben si era digno ese cordero para la fiesta, entonces ellos lo desechaban y decían que era impuro. Si usted quiere celebrar su fiesta, aquí tenemos los corderos. Y cuesta más. Si no compra de aquí, nosotros no le aprobamos para su fiesta. Y Jesús vio todo esto. Y dice las Escrituras que Él regresó a Betania. ¿Cómo habrá regresado Jesús a Betania? Me imagino que Él regresó triste. Ver cómo los religiosos, en vez de glorificar al Señor, en vez de ayudar a la necesidad de los pobres, ellos estaban aprovechándose y estaban teniendo ganancias. Y se fue muy triste, defraudado de aquellos hombres responsables de velar por la vida espiritual de una nación, de un pueblo. Estaban haciendo comercio.
Si nosotros traemos este pasaje a nuestro tiempo, ¿qué podríamos pensar? ¿Habrán todavía hombres llamados por Dios en el nombre del Señor están engañando a un pueblo, a una nación? ¿Habrá todavía en este tiempo aquellos sucesos que hubieron y hoy en este tiempo, en este siglo que nosotros estamos viviendo? Yo creo que sí hay, ¿verdad? Y Dios quiere darnos la oportunidad. Y Dios quiere que en esta semana nosotros reflexionemos cómo está nuestra comunión con nuestro Padre Celestial. Que no sea esta semana o este mes un mes de costumbres, de tradiciones, si comemos carne o no comemos carne. Porque en mi país en Semana Santa nadie come carne. Nadie vende carne, solamente pescado. Y los comercios de los pescadores se levantan. Pero Dios siempre nos está dando la oportunidad para que cada uno de nosotros vayamos a la presencia de Él y nos presentemos cómo está nuestra comunión, cómo le estamos sirviendo, cómo le estamos amando a nuestro Padre Celestial. Si nuestras vidas, si nuestras ofrendas le están agradando a Él o no le están agradando a Él. Entonces nos damos cuenta que nuestro Señor Jesucristo se fue decepcionado. A pesar de que en la vida de Israel había dolor, había angustia, había pesar. El pueblo estaba siendo defraudado por los religiosos, por los sacerdotes de Israel, por la hipocresía religiosa que existía en ese tiempo, por la invasión del Imperio Romano. Y Jesús sabía cuando entraba a Jerusalén, era para confrontar, para poder decirles que ustedes están equivocados. Y dice la Escritura que Jesús volvió al siguiente día. En el versículo 12 del mismo capítulo 11, dice la palabra del Señor: al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre. Y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera: nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Entonces en la mañana Jesús vuelve a Jerusalén. Esto sería el día lunes, ¿verdad? Vuelve a Jerusalén. Vamos a hablar un poquito, quizás no me alcance el tiempo para hablar de todos los eventos, los sucesos que durante la Semana Santa nuestro Señor Jesucristo tuvo que hacer para poder, quizás de una u otra manera, hacer cambiar los pensamientos, hacer cambiar el corazón de las personas que estaban equivocados y estaban con camino al infierno. Él vuelve, y se encuentra con la higuera y maldice la higuera. Algo me llama la atención aquí, y dice Marcos dice que no era el tiempo de higos, ¿verdad? Los higos tienen tiempo para dar fruto, ¿verdad? Si usted cuando no es su tiempo va a la higuera, no va a encontrar frutos. Pero Jesús le estaba queriendo dar una enseñanza a sus discípulos, ya que en el templo él no había visto frutos, sino había una perdición. Y en la mañana ve a la higuera y no encuentra frutos. Entonces lo maldice. Algo contradictorio, ¿verdad?
¿Qué pensaría usted si yo con usted estoy caminando y tengo hambre y voy, encuentro ahí naranjas, ¿verdad? Una naranjal o una higuera. Y digo, voy a coger un higo, tengo hambre, y llegue y no encuentre. Ustedes saben que no es su tiempo, ¿verdad? Y entonces, ¿ya este pastor cómo va a querer comer higos cuando todavía no es el tiempo? Pero él maldice al higo. ¿Sabe por qué maldice? Porque pensaba en Israel. Cuando llegó al templo, no encontró frutos. Y esto nosotros, si traemos a nuestro tiempo, podemos darnos cuenta que la vida cristiana, amados hermanos, no solamente con venir a la iglesia los domingos usted se puede llamar cristiano. No solamente con levantar una bonita oración, no solamente con saber cantar una alabanza al Señor, usted se puede llamar cristiano. Los cristianos tenemos que llevar fruto. Los cristianos tenemos que ser bendición en todo lugar. Tenemos que llevar fruto en nuestros trabajos, en la escuela, donde nos encontremos. Tenemos que ser testimonio y las personas tienen que ver frutos en nuestras vidas. Quizás usted me pregunte, ¿qué frutos van a ver? Nosotros sabemos a través de la Escritura, amor, gozo, paz, bondad, benignidad, misericordia. Esos son los frutos que en nuestras vidas tiene que fluir. Usted tiene que amar a las personas sin acepción. Latino, belga, europeo, africano, usted tiene que amar, es su deber como hijo de Dios. Entonces tenemos que dar fruto. No nos vayamos a secar como la higuera. Entonces Jesús maldijo y se fue y llegó al templo. ¿Qué hizo Jesús cuando llegó al templo? Observó nuevamente y dijo, ¿qué voy a hacer con estos comerciantes? Como Marcos Witt alcanzó a sacar un libro, ¿verdad? ¿Qué haré con los músicos? ¿Qué haré con los adoradores? Y Jesús se puso a pensar y ver toda esa perdición. ¿Y sabe qué hizo? Revolcó, dice, las mesas. Echó todo y dijo, ustedes, mi casa será llamada casa de oración y no cueva de ladrones. Y revolcó todo, dice, las palomas, todo lo que vendían, me imagino, volando por allí. Y los líderes religiosos, ¿qué pensaron? Gracias, Jesús, por hacernos entender que lo que estamos haciendo está malo, no le agrada a nuestro Padre Celestial. Te agradecemos, nos arrepentimos, nos volvemos al Señor. A lo contrario, ellos dicen que decidieron matarle. No había arrepentimiento. Ellos estaban con el corazón endurecido. Amada iglesia, no permitamos que nuestro corazón se endurezca de tal manera que la palabra del Señor no haga cambios en nuestra vida, de tal manera que la palabra del Señor no pueda ser el propósito por la cual ha sido enviado. Este pueblo de Israel, a través de los líderes religiosos, estaban endurecidos su corazón. A pesar que nuestro Señor Jesucristo le estaba enseñando, le estaba ayudando, le estaba queriendo, dándole la oportunidad, ellos menospreciaron esa oportunidad. Sabe, amada iglesia, tenemos un Dios de 1001 oportunidades. Él todos los días nos da la oportunidad. No desaprovechemos de esa oportunidad. Acerquémonos a Él con todo nuestro corazón. Que nuestro corazón no se endurezca.
Que la palabra que tras domingo o en el internet o en el lugar donde usted tiene la oportunidad de escuchar, que esa palabra haga en su vida un cambio, que esa palabra haga en su vida algo diferente y usted pueda levantar su frente en alto y decirle: gracias, Señor, por tu palabra. Hoy rindo mi corazón a ti. Gracias por esta oportunidad que tú me das. Tú conoces mis necesidades, las circunstancias que estoy pasando, pero gracias por tu palabra. Qué lindo es cuando uno agradece a Dios por su palabra y lo obedece, ¿verdad? Pero en cambio, estos líderes religiosos, fariseos, no estaban de acuerdo con las enseñanzas de Jesús. Jesús les enseña que en la casa de Dios no deberían de hacer ese tipo de negocios. Pero ellos, dice que empezaron a tramar cómo a él le hacían caer, cómo a él le pudieran hacer buscar un error, una falla. Y nosotros como iglesia tenemos que darnos cuenta que no solamente por venir a los domingos vamos a llegar a la presencia del Señor. El cristiano es cristiano los 7 días de la semana, las 24 horas del día. Se conduce como cristiano, habla como cristiano, piensa como cristiano, actúa como un hijo de Dios, vive como cristiano. Si yo tuviera la oportunidad de visitar a su vecino de usted y pudiera hacerle una entrevista al vecino y le dijera: ¿conoce usted a la señora que vive a su costado? Cuénteme usted qué opina de él. ¿Qué me contaría? Si me cuenta que usted es una persona muy buena, es diferente a los demás, sabe, mi corazón se alegraría. Pero si me dice: esa persona ni siquiera saluda, cualquier problemita que hay empieza a gritar, siempre los hijos me traen problemas, uno se decepciona, ¿verdad? Pero qué lindo que las personas vean en nosotros que actuamos como hijos de Dios, que amamos como hijos de Dios, nos conducimos como hijos de Dios. Cuando hay problemas, circunstancias, nosotros nos conducimos y arreglamos los problemas como hijo de Dios, como nuestro Señor Jesucristo lo hiciera. En esta semana, yo creo que es una semana donde nosotros tenemos que reflexionar. A pesar de las circunstancias, a pesar de los problemas que veía en el pueblo de Israel, en el pueblo de Jerusalén, Jesús entró para poder predicarles, para poder enseñarles, para poder confrontarles. A pesar de que ya su vida estaba en peligro, Él estaba allí. Revolcó las mesas, tiró las mesas, pero los religiosos, en vez de cambiar, estaban reuniéndose para poder buscar la manera de hacerle caer, buscar los errores. Y nuevamente Jesús regresa a Betania. Y el día martes en la mañana vuelve a Jerusalén. Y dice que cuando ellos estaban en camino a Jerusalén, pasaron por el lugar donde había maldecido la higuera. Y cuando se dieron cuenta, dice que la higuera se había secado de raíz.
Y Pedro dice, maestro, ¿no era la higuera que tú maldijiste? Ellos empezaron a preguntar. Y era un acto profético. Que Jerusalén, si no llevaba frutos, iba a ser destruido. Iba a ser secado. Y se cumplió. Jesús dijo cuando tenía 33 años, maldijo la higuera. Después de 37 años, según los estudios, Jerusalén fue destruido. Seco completamente. Cuando hay palabra profética de nuestro Señor Jesucristo, se cumple. Quien lo diga contrario, se cumple. Entonces ellos vieron, y nuestro Señor Jesucristo quería hacer entender a sus discípulos que era necesario que los hijos de Dios llevaran frutos. Los evangelios narran escenas, eventos. En el capítulo 21 encontramos hasta el 26, encontramos cómo el Señor empieza a hablarles de señales que va a acontecer. Empieza a hablarles del fin del mundo. Y yo creo que la palabra del Señor está al alcance de cada uno de nosotros para poder leerlo, estudiar lo que había acontecido en estos tiempos de la Semana Santa. Los líderes religiosos comenzaban a buscar para ver cómo hacerle tropezar a nuestro Señor Jesucristo y para ir contra Él y poderlo llevarlo a la cruz. ¿Sabe lo primero que hicieron ellos? Para el plan, cuestionaron su autoridad. No estaban contentos con lo que Jesús había hecho. No estaban contentos con lo que Jesús confrontó, las fallas de los líderes religiosos del pueblo de Israel. Ellos empezaron a cuestionar la autoridad. ¿Con qué autoridad haces todo esto? ¿Y sabe qué le dice Jesús? Antes de lo que yo les responda, díganme si Juan fue enviado del cielo o no. ¿Qué dijeron ellos? Vamos a leerlo. 21-23 del Evangelio San Mateo. Dice, versículo 23, cuando vino al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba y le dijeron, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio esta autoridad? Respondiendo Jesús les dijo, yo también os haré una pregunta, y si me responden, también yo os diré con qué autoridad hago estas cosas. El bautismo de Juan, ¿de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Ellos entonces discutían entre sí, diciendo, si decimos del cielo, nos dirá, ¿por qué pues no lo creísteis? Y si decimos de los hombres, tenemos al pueblo, porque todos tienen a Juan por profeta. Y respondiendo a Jesús dijeron, ¿qué le dijeron? No sabemos. Y él también les dijo, tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. ¿Se da cuenta, amada iglesia? Ellos empezaron a buscar. Ellos empezaron para encontrar una falla, un error, y poderle decir, este es un mentiroso.
Y el propósito de Jesús a lo largo de estos días de la Semana Santa era darle una oportunidad a Israel. Dios, a través de nuestro Señor Jesucristo, dio una oportunidad al pueblo para que ellos cambiaran su manera de ser. Y lo hacía con misericordia. Lo hacía con amor. Hoy por hoy las religiones, las sectas, ¿cómo hace para que el hombre se arrepienta? Con amenazas, con miedo. Pero nuestro Señor Jesucristo confrontó los errores con misericordia. Con esas respuestas sabias los hacía callar a ellos, para que meditaran, para que pensaran de qué manera ellos pudieran entender que están equivocados. Hoy en día la palabra del Señor nos confronta. Hoy día la palabra del Señor nos habla. Y muchos estamos poniendo todavía argumentos de nuestros conocimientos para poder decirle, pues Jesús, espérate un tantito. Dios es Dios de oportunidades. Yo creo que en esta semana podemos pensar, meditar en esto. ¿Por qué nuestro Señor Jesucristo entró a Jerusalén a pesar de lo que le iban a hacer? Él iba al templo día tras día para poder enseñarles, para poder predicarles. Y los líderes religiosos estaban también allí para buscar una falta. Y cuando ve Jesús esta actitud de los líderes religiosos de poder cuestionar su autoridad, y con la respuesta que él dio, ellos aún así no pudieron entender que la gracia del Señor era para los que reconocen su falta, que la gracia del Señor es para el que diga, ven a salvarnos. Aquellos que decían Hosanna estaban reconociendo quién era Jesús. Y la gracia del Señor está al alcance de todos los que dicen, está bien, reconozco mi falta, está bien, reconozco mi error y me vuelvo a ti, y la gracia del Señor llegará. Pero mientras los líderes religiosos estaban buscando una justificación para poder seguir en su error, ¿quién podrá justificarse frente a Dios? ¿Alguien de acá podrá justificarse frente a Dios? ¿Por qué a usted le gusta el alcohol?, le pregunta el Señor. ¿Qué le diría usted? Algunos le dicen, no, mis padres, mis antepasados me heredaron eso. Por eso yo soy alcohólico, por eso yo soy mujeriego, por eso yo soy lo que soy. Cuando la gracia del Señor llega a nuestras vidas, cuando nosotros reconocemos esa maldición es cortada. Esa maldición llega hasta ese momento y usted es libre para poder servirle, para poder amarle a Dios. Quiere decir que nadie puede justificarse delante del Señor. Nadie, absolutamente nadie. Hay tantas cosas más que el Señor Jesús vio el error que estaban ellos y les narra 3 parábolas. Usted lo va a leer en casa. La parábola de un hombre que tenía una viña, le renta para después de un tiempo regresar. Manda a sus siervos, manda a sus obreros, dice que lo vuelven sin darle nada, manda a su hijo
Ellos dicen, no, este es el heredero, vamos a matarle. Le narran esa parábola para que ellos pudieran reflexionar y pensar que aquel hijo que los labradores mataron estaba hablando de Jesús. Y les habla también de otra parábola, la parábola de las bodas. Había muchos invitados. Y también le habla de la parábola de los dos hijos. Uno que dice, no voy, y fue. El otro que dijo, yo voy, y no ha ido. Entonces, de una u otra manera, con amor les enseñó a los líderes. Pero los líderes no reflexionaron, justificándose que no era el Hijo de Dios. Ellos le llevaron a la cruz. El Señor de una u otra manera nos da la oportunidad. Si nosotros leemos la Biblia, nos falta tiempo para poder meditar en ella. Nos vamos a dar cuenta hasta que llegó el día viernes. El jueves en la noche dice que Jesús volvió a Jerusalén. Y cuando volvía de Jerusalén a Betania, entra en la casa de un hombre llamado Simón, el leproso. Y allí usted recuerda en ese pasaje que había una mujer que viene con un frasco de perfume fino y le derrama sus pies, empieza a secarle con su cabello. Y sus discípulos decían, qué desperdicio, ¿verdad? Y él estaba diciendo, esta mujer ha hecho una cosa buena, está preparando para la sepultura. Y los religiosos detrás y viéndole paso a paso lo que el Señor hacía, pero no torcieron el brazo, no reconocieron quién era Jesús, lo llevaron a la cruz. Lo prendieron, dice las Escrituras, y empezaron a poder cuestionarle, a poder llevarle de un lugar a otro, hasta que llegó a la cruz nuestro Señor Jesucristo, por amor a usted y a mí, solamente por amor. La Escritura dice, a los suyos vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, le dio el derecho de ser llamados hijos de Dios. Israel menospreció el regalo tan precioso de nuestro Padre Celestial. Y hoy nosotros somos llamados hijos de Dios porque creemos, porque le recibimos, tenemos derecho de ser llamados hijos de Dios. Qué bendición tan grande para nuestras vidas. Iglesia, no es motivo de alegría, de gozo. Yo recuerdo en mi país, mis padres me decían, este día ni una palabra mala tiene que salir de tu boca. Y nos hacían ayunar obligado. Tradición. Hoy nosotros podemos comer todo lo que está a nuestro alcance, pero nuestro corazón esté fijo en el amor del Señor. Que nuestros principios sean bien marcados. ¿Quiénes somos nosotros? Y glorifiquemos el nombre del Señor. Damos gracias a Dios por este cumplimiento. Los líderes religiosos no querían atraparlo en la fiesta de Pascuas. Ellos decían, buscaban el momento. ¿En qué momento la agarramos? Si le atrapamos en las Pascuas, tenemos al pueblo contra nosotros. Pero ¿sabe qué decía las Escrituras?
que Él iba a ser entregado en la noche antes de la Pascua. Ellos sin querer, queriendo, estaban haciendo cumplir el propósito de Dios, por la cual nuestro Señor Jesucristo ha venido a esta tierra. No fue los judíos que le mataron a Jesús, sino solamente era la obediencia a lo que marcó nuestro Padre Celestial, el tiempo preciso para reconciliarnos a nosotros con nuestro Padre Celestial. Así que si usted piensa que los romanos le mataron a Jesús y usted está resentido con los romanos, bájese de ese pensamiento. Solamente ellos fueron instrumentos para cumplir el propósito de Dios en la vida de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ponernos en pie y lea las Escrituras durante esta semana. Como día tras día Jesús se daba tiempo para poder decirles: tengo que volver al templo, tengo que regresar a ver si esta palabra lo puede hacer cambiar. Le estaban persiguiendo, le estaban siguiendo, pero Él estaba allí constante y perseverante. ¿Cuál es nuestra actitud de nosotros cuando las personas ya no quieren saber nada? Que se pierda, le decimos, ¿verdad? Yo ya cumplí mi parte, le compartí, le hablé, pero nuestro Señor Jesucristo todos los días, durante lunes, martes, miércoles, jueves, estaba en el templo enseñándoles, confrontándoles, dándoles la oportunidad con amor y misericordia, hasta que le llevan a la cruz. Y ahí termina el tiempo del Padre para con Jesús. Iglesia, no sé cuántas oportunidades el Señor nos ha dado en nuestra vida, y nosotros lo hemos desaprovechado. Y las circunstancias que vivimos son consecuencias del desaprovechamiento de esa oportunidad que el Señor nos da. Hoy podamos decirle: Padre, perdóname por no aprovechar esas oportunidades y vivir una vida cristiana con muchas circunstancias, con muchas dificultades. A veces nos hemos cansado, hemos dicho: no sé si voy a seguir. No sé si estoy en lo correcto o no. Pero las oportunidades de nuestro Padre Celestial están allí. La gracia del Señor siempre están allí. Es para los que dicen: ven, Señor, sálvame. Perdóname mis faltas. Somos humanos, cometemos errores, y Dios nos sigue amando así con nuestros errores. Su amor nunca cambia. Él sigue siendo fiel a su palabra. Acerquemos nuestro corazón en esta semana, no por cultura ni tradición, sino porque amamos a nuestro Padre Celestial. Incline su rostro allí donde está. Hable con su Señor. Él conoce las circunstancias que estás pasando, las dificultades que estás atravesando. Él conoce, pero espera de ti un paso de fe. Espera de ti que tú digas: Hosanna, ven, sálvame. Te necesito. Padre, gracias por esta oportunidad de predicar tu palabra. Gracias porque todavía tenemos esa oportunidad, esa libertad, Señor, de poder leer tu palabra. Llegarán tiempos en los cuales no lo tengamos, Señor. Mientras tengamos, ayúdanos a aprovechar. Hay naciones, hay países donde
no tienen esta libertad que nosotros tenemos, Señor. Anhelan tener una Biblia, pero les va a costar la cárcel, la vida misma. Ayúdanos a nosotros, Señor. Hoy te decimos, Hosanna, ven y sálvanos, ven y ayúdanos. Este mundo ofrece enseñanzas que parecen fueran buenas, pero el final es muerte. Líbranos, Señor, de todo eso. Y que en estas fechas que conmemoramos, que celebramos, Señor, la Semana Santa, aún los colegios dan vacaciones por estas fiestas. Meditemos en tu gran amor. Tu palabra dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Hoy reconocemos, Señor, que tu palabra siempre nos confronta. Y decidimos, Padre, cambiar. Decidimos, Señor, reconocer que te necesitamos y no encerrarnos en nuestro conocimiento, no encerrarnos, Señor, en lo que hemos escuchado, lo que nos han enseñado, sino acercarnos a tu palabra y que sea tu Espíritu Santo que nos revele, que nos haga entender, oh Dios eterno, y podamos obedecer. Levantamos nuestras manos reconociendo que te necesitamos. Todo lo que necesitan del Señor, levante sus manos. Yo necesito de ti, papá. Día a día necesito del Espíritu Santo, para que cuando lea tu Biblia yo pueda entender y pueda obedecer. Gracias por las oportunidades que tú nos das. Gracias de cuántos peligros nos has librado, oh Dios. Aún nosotros no nos hemos dado cuenta, pero tú estabas allí para librarnos, para ayudarnos, porque tú nos amas, Señor. Gracias, Jesús, por ese amor tan grande que tienes, has tenido en ese tiempo y lo tienes ahora para con nosotros. Dale gracias con todo tu corazón, iglesia. Agradécele a Dios de lo más profundo de tu corazón. Aún no hayas recibido lo que tú has pedido, pero dale gracias. Esa es la fe. Si has pedido conforme la palabra del Señor, dale gracias y lo vas a recibir. Gracias, papá. Nuestros corazones te pertenecen a ti. Nuestras vidas te pertenecen a ti. Gracias, Señor, en el nombre precioso de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Dale una ofrenda de palma al Señor.